A ver, pensadlo un momento. En química, las moléculas son como familias. Y como en las familias, tienen, bueno, una especie de apellido. Un apellido que lo decide todo, que dicta su personalidad. Hoy vamos a descubrir precisamente eso, cómo un grupito de átomos puede definir si algo es, por ejemplo, un alcohol, un ácido o, yo qué sé, el aroma de una fruta. ¿Vamos a ello? Vale, pregunta rápida. ¿Qué narices tienen en común el alcohol de una bebida, el vinagre que usamos para la ensalada y el quitasmalte? Pues a simple vista parece que nada, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Pero en el fondo la química nos cuenta otra historia. La clave está en un detalle minúsculo, en un conjunto de átomos que es como su firma, su DNI molecular. Eso es lo que les da a cada uno su identidad. Venga, vamos al lío. Aquí está la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a ver qué es eso de los apellidos de las moléculas. Después nos meteremos de lleno con las familias principales. Primero, alcoholes y éteres, con sus conexiones simples. Luego, aldehídos y cetonas, la familia del carbonilo. Seguiremos con los ácidos y los ésteres, que tienen un extra de oxígeno. Y para terminar, las aminas, donde entra en juego el nitrógeno. Pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Cuando hablamos de estos apellidos moleculares, el nombre técnico, el de verdad, es grupo funcional. Pero vale, más allá del nombre, ¿qué es exactamente un grupo funcional? ¿Qué significa? Mirad, la mejor forma de entenderlo es con una analogía. Imaginad la cadena principal de carbonos de una molécula como si fuera el chasis de un coche, ¿vale? La estructura base. Pues bien, el grupo funcional es el motor. Y claro, puedes tener el mismo chasis, pero si le pones un motor diésel, uno de gasolina o uno eléctrico, el coche se va a comportar de forma totalmente distinta. Pues esto es literalmente lo que pasa aquí. Venga, pues vamos con la primera familia. Y aquí el actor principal sin duda es el oxígeno. Vamos a ver cómo un simple átomo de oxígeno puede crear dos familias que están emparentadas, sí, pero que son muy, muy diferentes, los alcoholes y los éteres. A ver, fijaos bien en la diferencia, que es clave. Por un lado, en los alcoholes tenemos el oxígeno unido a un hidrógeno, el famoso grupo OH. Por otro, en los éteres, ese mismo oxígeno está como atrapado, está en medio de dos grupos de carbono. Y os digo una cosa, ese pequeño hidrógeno que tiene el alcohol lo es absolutamente todo. Es lo que hace que esa parte de la molécula sea polar, que actúe como un pequeño imán. Y esto, como vamos a ver, tiene unas consecuencias brutales. Y esta imagen es que lo clava. Es un mapa de colores que nos enseña dónde están las cargas. Esa zona roja intensa sobre el oxígeno significa que ahí se acumulan los electrones. Es una zona con carga negativa. Y la zona azul, junto al hidrógeno, es todo lo contrario. Le faltan electrones, es positiva. ¿Y qué pasa cuando juntas polos opuestos? Que se atraen. Pues eso mismo hacen las moléculas de alcohol entre ellas, se atraen con mucha fuerza. A esa unión tan especial la llamamos puente de hidrógeno. Es literalmente como si se dieran un apretón de mano súper fuerte. Ahora mirad el éter. Como aquí no hay ese hidrógeno unido directamente al oxígeno, la molécula es mucho menos magnética, por así decirlo. No hay esa separación de cargas tan bestia. Y claro, sin eso no pueden formar esos puentes de hidrógeno tan potentes entre ellas. Siguiendo con la analogía de antes, es como si en vez de darse la mano, apenas se rozaran. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto en el mundo real? Pues aquí está la prueba del algodón. Fijaos en los datos de la tabla. Tenemos el dietiléter y el 1-propanol, que tienen un peso molecular muy, muy parecido, casi idéntico. Pero mirad el punto de ebullición. Para hacer hervir el éter nos basta con unos 35 grados, temperatura ambiente en un día de calor. Pero para el alcohol, casi 100 grados, como el agua. ¿De dónde sale esa diferencia tan enorme? Pues toda esa energía extra es la que hace falta para romper esos apretones de manos, esos puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de alcohol. Vale, dejamos atrás los enlaces simples con el oxígeno y nos metemos con una de las verdaderas estrellas de la química orgánica. Hablo del grupo carbonilo. Es ese doble enlace potentísimo entre un carbono y un oxígeno, y es el que define las dos siguientes familias, los aldehídos y las cetonas. Este doble enlace, el C igual a O, es el auténtico corazón de estas moléculas. Es un punto caliente, un centro neurálgico para la reactividad. Es precisamente su estructura lo que hace que los aldehídos y las cetonas estén, por así decirlo, siempre listos para la acción, para reaccionar y transformarse. Y la pregunta del millón es, ¿cómo distinguimos un aldehído de una cetona si ambos tienen el mismo grupo carbonilo? Pues es muy fácil, todo depende de dónde esté colocado. Si el grupo carbonilo está en un extremo de la cadena de carbonos, tenemos un aldehído. Pero si está en medio, como el relleno de un sándwich entre dos carbonos, entonces es una cetona. Como en el sector inmobiliario, ubicación, ubicación y ubicación. Bueno, y aquí está el secreto de por qué son tan reactivos. El oxígeno es un átomo muy electronegativo.
lo que significa que es un poco egoísta con los electrones del doble enlace. Tira de ellos con mucha fuerza hacia su lado. ¿Y qué pasa con el carbono? Pues que se queda un poco desnudo, con una ligera carga positiva. Es como si llevara un cartel luminoso que dice «Se buscan electrones». Y claro, esto lo convierte en el blanco perfecto para que otras moléculas ricas en electrones se sientan atraídas y reaccionen con él. Muy bien, ya hemos visto lo que pasa con un doble enlace carbono-oxígeno, pero ¿y si complicamos un poco más la cosa? ¿Qué pasa si a ese grupo carbonilo tan reactivo le añadimos otro oxígeno más? Pues que obtenemos una nueva familia con una personalidad muy marcada. Los ácidos y sus derivados, los ésteres. El mejor ejemplo es el vinagre. Todos conocemos ese sabor y olor tan característico, ¿no? Pues eso se debe al ácido acético, que es un ácido carboxílico. Si nos fijamos en la estructura, es una especie de híbrido. Es como si hubiéramos fusionado un grupo carbonilo con un grupo alcohol en el mismo carbono. Y esta combinación es explosiva. Le da una polaridad altísima, la capacidad de formar puentes de hidrógeno incluso más fuertes que los alcoholes, y lo más importante, le da ese hidrógeno ácido que es el responsable de su acidez. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un pequeño cambio en ese ácido? Le quitamos ese hidrógeno tan ácido que acabamos de mencionar y, en su lugar, ponemos un grupo de carbonos. Pues que acabamos de crear un éster. ¿Y cuál es el resultado de este pequeño cambio? Pues que la acidez desaparece por completo. Y en su lugar aparecen a menudo olores muy agradables, olores afrutados. De hecho, el olor característico del plátano, de la piña, de las fresas, todo eso se lo debemos a moléculas que son ésteres. Bueno, hasta ahora parece que el oxígeno ha sido el gran protagonista de esta historia, pero para la última familia que vamos a ver hoy le vamos a pasar el testigo a su vecino en la tabla periódica, el nitrógeno. Es el momento de conocer a las aminas. Si antes decíamos que los ácidos carboxílicos eran los ácidos por excelencia del mundo orgánico, las aminas son justo lo contrario, son su contraparte, son las bases. ¿Y por qué? Pues todo se debe a que el átomo de nitrógeno tiene un par de electrones que no está usando, un par de electrones solitario. Y está, por así decirlo, deseando compartirlo para capturar un protón. Y esta capacidad de actuar como base es absolutamente fundamental no solo en un montón de fármacos, sino en las propias moléculas de la vida, como los aminoácidos. Y una vez más, este mapa de potencial electrostático nos lo deja clarísimo. ¿Veis esa mancha roja tan intensa justo encima del nitrógeno? Pues esos son los famosos electrones solitarios de los que hablábamos. Esa zona rica en electrones actúa como un imán para los protones. Es literalmente la fuente de todo su poder como base. Así que en resumen, hemos visto que solo hace falta cambiar un pequeño conjunto de átomos, ese apellido molecular, para transformar de arriba abajo la personalidad de una molécula. Pasamos de un alcohol a una amina y su comportamiento cambia por completo. Y todo, absolutamente todo, lo dicta su grupo funcional. Esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que es bastante fascinante. Si un detalle tan pequeño define su identidad, ¿qué otros secretos increíbles sobre cómo funciona nuestro universo se esconden ahí fuera, en la simple arquitectura de la materia?